algunas cuestiones vinculadas con el contexto actual. Sabemos que estamos atravesando un contexto de pandemia, es un contexto catastrófico, por ponerle un calificativo, digamos, normal a lo que está ocurriendo. En ese sentido, creo que uno de los temas que hacen dialogar a la pandemia con el trabajo social es la relación pandemia-cuestión social, es decir, cómo la pandemia agrega más y nuevos elementos a los problemas sociales con los cuales trabajamos los trabajadores sociales. Y la pandemia también la podemos ubicar en un mundo fuertemente fragmentado, con una gran fragmentación social que se vincula con las marcas que deja el neoliberalismo. En ese sentido, lo que diría que cuando hablamos de fragmentación social... Profe, perdón, pero... ¿Qué pasa? Sí, te escucho. ¿Se escucha mal? ¿Hay alguna dificultad? Sí. Sí, profe, yo escucho mal. Y bajito. A ver, vamos. Estamos con el volumen al máximo. No sé si le pasa a todas y todos eso. No, profe, yo escucho bien. Bueno, entonces son temas Yo también de escucho conectividad bien. también. Sí, sí. Igual lo vamos a grabar, así que no se preocupen. O sea, estamos grabando. Y lo vamos a subir al blog de la cátedra, lo van a poder conectarse ahí, se conectan con YouTube y lo pueden ver o lo pueden escuchar en cualquier momento. Entonces, bueno, volviendo al principio, decíamos, bueno, los temas de contexto que tienen que ver con la pandemia, pero también tienen que ver con el concepto de fragmentación social, tienen que ver con el concepto de fragmentación social, y ese concepto de fragmentación nos lleva como inevitablemente, ineludiblemente al trabajo social, porque cuando hablamos de fragmentación social, lo que son los lazos sociales, y ahí tenemos un campo de intervención clave del trabajo social, que vamos a ir estudiando durante todo el año, como introducción, diría, porque la temática del lazo social, es decir, cómo hay aquello que solidifica la sociedad, que integra a la sociedad, o la tendencia a desintegración de las sociedades, es un tema clave en las intervenciones sociales y en la intervención del trabajo social. Por otro lado, también diría que viendo algunas de las presentaciones que ustedes hicieron, está muy presente el concepto de ayuda. Y me parece interesante también empezar por ahí, en el sentido de preguntarnos qué queremos decir cuando decimos ayuda dentro del campo del trabajo social. Y en ese punto yo intentaría dar algunas respuestas. Es decir, esto no significa desvalorizar la palabra ayuda ni nada por el estilo, sino cómo la noción de ayuda, la idea de ayuda, se profesionaliza, se mejora, se hace más apropiada, más intensa, más fuerte dentro del campo del trabajo social. Y en ese sentido, podríamos plantear algunas vinculaciones, y una de ellas es la relación ayuda y solidaridad. Es decir, cuando pensamos la intervención del trabajo social, siempre la pensamos en términos de solidaridad, en términos de recuperación de lazos sociales, como decíamos antes, en términos de integración social, en términos de organización popular, en términos de organización comunitaria, en términos de, bueno, fortalecimiento de las relaciones sociales en lo micro, social, en lo territorial, y también cuando estamos gestionando o armando políticas públicas, también en la idea de solidificar lo que es lo macro social. En ese sentido también la noción de ayuda nos hace dialogar también intensamente con el concepto de derechos, tanto
civiles como sociales como humanos, y es una práctica del trabajo social trabajar en función de una ayuda, si quieren seguir usando esa palabra, que tiene que ver con la restitución de derechos. Uno de los campos de actuación más claves que tiene nuestra disciplina, donde sea, digamos, sea el lugar de iniciación, sea niñez, sea salud mental, de violencia de género, etcétera, cualquiera de los campos donde observemos el ingreso del trabajo social, lo vamos a ver en una práctica de restitución de derechos, que tienen que ver con un concepto que también vamos a trabajar y que van a trabajar durante toda la carrera, que es el concepto de autonomía. Nuestra disciplina, digamos, lo que hace también es construir autonomía en el otro, es decir, capacidad de ser libre, capacidad de elegir, capacidad de integrarse con otros y crecer desde uno mismo. Por otro lado, también diría que la noción de ayuda se vincula con la noción de encuentro colectivo, es decir, la ayuda vale en la medida de que se exprese colectivamente, no creemos en las ayudas individuales. En ese sentido, la ayuda siempre, el hacer, en tanto colaboración, en tanto acompañamiento, en cuanto orientación, siempre dialoga con lo colectivo. En poco tiempo, calculo que en unas semanas más, vamos a estudiar, por ejemplo, un modelo de intervención que se llama modelo de asistencia legitimada. En ese modelo de asistencia legitimada se trabaja intensamente la Fundación Eva Perón, y la Fundación Eva Perón se llamaba Fundación de Ayuda Social, y en ese sentido la ayuda social que planteaba la Fundación Eva Perón era fundamentalmente colectiva, fundamentalmente vinculada con acciones del Estado, fundamentalmente vinculada con acciones de política pública, pero también era territorial y también era fuertemente microsocial. Entonces creo que es un tema como para que yo invitaría que lo vayan reflexionando, lo vayan pensando, lo vayan trabajando a nivel de los talleres, a nivel de los prácticos, o sea, cómo reconfigurar, cómo trabajar desde la perspectiva de cada uno y cada una esa noción o ese concepto de ayuda. Siguiendo, digamos, en la ampliación de la palabra, que es una palabra muy, muy bonita, hablábamos de solidaridad de derechos, hablábamos de encuentro colectivo, la ayuda también, dijimos antes, es acompañamiento, la ayuda también es orientación, la ayuda también es sostén, la ayuda también es apoyo, la ayuda también es cooperación. O sea, eso es todo digamos, gran parte, no todo, gran parte de lo que hacemos los trabajadores sociales cuando hablamos de intervención en lo social, cuando hablamos de intervención profesional, cuando hablamos de intervención desde nuestro campo disciplinar. Es decir, es una conjunción de todas estas palabras que acabamos de mencionar y algunas otras que no mencionamos, pero es una conjunción no de una sumatoria de palabras, sino es una conjunción de conceptos que vamos a ir apropiándonos en la medida del transcurso del año y también, por supuesto, en el transcurso de toda la carrera. Incluso todas estas palabras que fuimos mencionando en tantos conceptos van a ser construidas y deconstruidas a través del tiempo y van a tener diferentes significaciones en función de procesos colectivos, en función de lo que va ocurriendo, digamos, a nivel contextual, ¿no? Y cuando hablamos de ayuda ya en clave de trabajo social y a esa ayuda, a esa forma de hacer, la llamamos intervención social, obviamente trabajamos con necesidades, pero me parece importante remarcar que trabajamos con problemas sociales que contienen necesidades. Básicamente trabajamos con expresiones de la cuestión social que llamamos problemas sociales, y esos problemas sociales contienen necesidades. Por otro lado, también la intervención social implica una no dependencia. Eso sería como el corte de la ayuda, por decirlo de una manera taxativa. Es decir, hay momentos donde la intervención debe terminar. Entonces, si no, se genera una situación de dependencia hacia el otro. Y bueno, esa situación de dependencia hacia el otro coarta o recorta o hace que se pierda la autonomía que ese otro va construyendo, ese otro va construyendo en un proceso de intervención social.
Y la ayuda en justicia social es un horizonte de intervención, es decir, ayuda a la restitución de derechos, como decíamos antes, derechos civiles, derechos sociales, derechos humanos. No nos olvidamos, o no nos olvidemos, mejor dicho, que el Día del Trabajo Social en la Argentina es el Día de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre, y que si le da una recorrida rápida a la ley de ejercicio profesional de nuestra profesión, está fuertemente atravesada por la perspectiva de derechos, ya en una lógica de derechos humanos, porque es bastante nueva la ley que tenemos en vigencia, es de 2014, o sea que tiene unos años de implementación. Por otro lado, bueno, hablábamos de estas cuestiones, ¿no? De la idea de justicia social como horizonte de intervención, y también un concepto que me gustaría compartirlo ya desde estos primeros encuentros, que es la idea de ayuda mutua, que la podemos ver en dos planos. Un plano de la ayuda mutua es el favorecer la ayuda mutua a través de la intervención, es decir, favorecer la organización popular, favorecer la construcción de sujetos colectivos. Pero también hay una ayuda que tiene que ver con cómo el otro también nos ayuda a conocer, si seguimos usando esa palabra. Es decir, en la relación que conformamos, que construimos con ese otro, otra, desde nuestra intervención, también nos enriquecemos, porque vamos aprendiendo, vamos encontrando formas de comprender y explicar, vamos conociendo con mayor detalle la realidad, nos vamos, ¿cómo decirlo?, involucrando, implicándonos en las realidades que nos rodean. Entonces, cuando decimos ayuda y trabajo social, tengamos en cuenta, digamos, este plano también, diría yo, que la ayuda también es hacia nosotros, porque la intervención, cuando lo hacemos desde el trabajo social, nos ayuda a comprender y explicar, nos está facilitando el camino para comprender y explicar qué es lo que le está pasando al otro. Y por supuesto que la ayuda no es caridad, la ayuda no es filantropía, la ayuda no es meritocracia, esa idea de no le des pescado, enséñale a pescar, es una linda frase que en realidad no dice mucho, porque hace poco el presidente de México, López Obrador, decía, se les decían vayan a pescar, pero no había ríos, los ríos ya contaminados, los ríos ya estaban cooptados por las grandes empresas. Entonces, como frase queda linda, pero en realidad no resuelve nada, y la resolución que me propone esa frase, cuando se usa en términos de intervención en lo social, es una resolución, yo diría, individual, que se parece bastante a la idea filantrópica, que es del siglo XIX, ya lo habrán visto en algunas de las coordenadas históricas que trabajamos. O sea que, como decía Eva Perón en la construcción de la fundación, decía: lo nuestro no es caridad, no es filantropía, agregaría en lenguaje de la época: no es meritocracia, es simplemente hacer ver, no implica ayudarnos, no implica enseñar, intervenir en lo social implica no quitarle al otro lo que pienso que le hace mal, ni darle al otro lo que pienso que le falta, sino solamente hacer que el otro vea. En alguna época, y eso lo vamos a estudiar históricamente, eso se llamó concientización. Hoy yo le haría más de construcción de subjetividad, de visibilizar mis capacidades y mis habilidades, visibilizar, digamos, todas las formas de opresión que fuimos viviendo y estamos viviendo desde lo social y desde lo cultural, que hacen que nos pongan en lugar de lo inferior, por decirlo de alguna manera sencilla. Entonces, me parece interesante y me parece me llamó muchísimo la atención en lo personal, incluso lo compartimos con algunos compañeras y compañeros de la cátedra,
en el sentido de cómo aparece la palabra ayuda, y me parece que, bueno, que es una palabra que tenemos que resignificar, que apropiárnosla, que entenderla, pero entenderla desde una perspectiva disciplinar, una perspectiva vinculada con nuestro campo profesional. En ese sentido, bueno, la palabra ayuda también tiene que ver con una idea de humanidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces creo que estamos en un camino interesante de recuperación de la condición humana, de reconstrucción de la condición humana. Estamos, a pesar de la pandemia, a pesar de los egoísmos, a pesar de esto que aparece como algo, no sé cómo decirlo, inexorable, imposible de ser resuelto, creo que podemos encontrarnos con algunos indicadores que nos hablan de una recuperación de la condición humana y la construcción de un humanismo que nos va a permitir, un humanismo situado, un humanismo más vinculado con América Latina, que nos va a permitir, bueno, pasada esta catástrofe, pasada esta circunstancia que estamos atravesando, tan compleja, tan difícil y tan sufrida, sobre todo para los sectores más vulnerados de nuestra población, que vamos a tener muchas posibilidades y va a haber mucha necesidad de trabajo social, mucha necesidad de intervención en lo social. Eso por un lado, es solamente trabajar una palabra. Fíjense cómo en la facultad una de las primeras cosas que aprendemos es la variación que tienen las palabras que usamos. Una cosa es cuando las usamos en nuestro lenguaje cotidiano, y otra cosa es cuando las usamos profesionalmente. Y es toda una invitación esto, que está bueno. A mí me hubiese gustado que me lo hubiesen dicho en primer año, a estudiar un poco cómo se construyen las palabras, cómo es la etimología de la palabra, cuántas acepciones pueden tener y cómo es el uso de la palabra en cada campo disciplinar, porque con la palabra trabajamos, con la palabra inscribimos nuestro discurso en la subjetividad del otro, y la palabra del otro también se inscribe en nuestra propia subjetividad. Entonces, cuando genéricamente, lo van a ver en algunos textos, o tal vez ya lo habrán conversado, cuando hablamos de la palabra, hablamos de la mirada y hablamos de la escucha, hablamos de tres conceptualizaciones muy fuertes, que no solamente son conceptos, sino forman parte de campos, como diría, metodológicos y teóricos. Diría que cuando yo digo la palabra en intervención social, estoy hablando de lo histórico, estoy hablando de lo metodológico y estoy hablando también de lo teórico. Cuando digo la mirada, lo mismo, cuando digo la escucha, lo mismo. Entonces, bueno, trabajamos con palabras, trabajamos con lenguaje, trabajamos con discursos. Eso es nuestra práctica, básicamente tiene que ver con esa cuestión. Y bueno, en un mundo donde, vuelvo al principio de esta presentación, espero que no sea muy desordenada, en un mundo atravesado por el neoliberalismo, con una fuerte fragmentación social, tema que ya hemos conversado incluso en las veces anteriores, pero diría que esta cuestión de la hipermercantilización que trae el neoliberalismo, también bueno, se expresa como ejemplo sencillo que vemos en lo cotidiano con esta pelea que hay a nivel mundial sobre la patente de las vacunas, ¿no? Cómo las vacunas se transformaron en un bien vendible, digamos, en un objeto, en algo vinculado con el comercio, en algo vinculado con el lucro. Y eso es realmente aberrante. Y es algo que debemos, yo creo, que reconocer como aberrante, en el sentido de que
no hace mucho tiempo atrás, si viajamos en el tiempo 60 años atrás, estoy hablando de 600 años, pero cuando Sabin descubre la vacuna contra la polio, y eso genera la erradicación a nivel mundial de esta enfermedad pandémica, hay una experiencia bastante interesante, donde cuando él, bueno, ya la vacuna está aceptada, y Sabin dice, bueno, la aceptación va por el premio Nobel y todos los honores que eso implica. En una conferencia de prensa un periodista le dice, pero doctor Sabin, ¿usted piensa patentar la vacuna? Y la respuesta de Sabin fue muy poética, fue: ¿usted piensa, señor periodista, que se puede patentar el sol? Entonces, esa lógica humanística, esa lógica de que el sol no se puede patentar porque el sol es de todos, bueno, es lo que nos está haciendo falta, pero no es lo que nos está haciendo falta solamente, es algo que viene, algo que puja, pero que viene y puja, y va a venir y va a pujar en la medida de que lo facilitemos. Y una forma de facilitarlo son nuestras intervenciones. Son nuestras intervenciones en la vida cotidiana, son poner en cuestión estos temas en nuestro lenguaje cotidiano, en nuestros juegos intersubjetivos, en nuestros lazos sociales, en nuestras vinculaciones, pero también cuando estamos ejerciendo nuestra profesión, también dentro de nuestro propio campo, dentro de nuestro propio campo profesional. Entonces, bueno, estos son algunas referencias al contexto. Veremos cómo sigue el año. Si quieren ir más a lo práctico, creo que la universidad y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, hay como una tendencia a que tengamos un año prácticamente virtualizado. Así que bueno, seguiremos con esta línea, lo digo bueno, como titular de cátedra, y seguramente lo ha conversado con los demás compañeras y compañeros de los prácticos y de los talleres. Si vamos a temas más técnicos, diría como para complementar un poco estas cuestiones que serán más como de reflexión, y que tienen que ver un poco con preguntas que en lo personal me surgieron cuando vi vuestras presentaciones, esto cómo la noción de ayuda nos interpela, cómo la queremos, pero necesitamos resemantizarla, necesitamos trabajándola, y seguimos trabajándola como dijimos antes. Y después, bueno, ir a temas más concretos, temas con los cuales ustedes ya están trabajando a través de videos que están viendo, son videos míos, discúlpenme, de última se pueden escuchar solamente, no tienen por qué verme todo el tiempo, pero digo, habrán visto y habrán trabajado también, y han trabajado en los prácticos con la noción de modelos de intervención. Acá preguntan la clase de grabado donde la podemos ver. La estamos grabando, la idea es subirla a YouTube, y lo que hacemos es pasarles el enlace de YouTube. Y desde ahí la podrán ver, incluso desde ahí la pueden bajar también y quedarla, y no estar usando datos cada vez que la quieran volver a ver. Así que esa es la idea. Carolina está grabando en este momento, esperemos que salga todo bien. Se graba por el sistema de Zoom, desde ese sistema se sube a YouTube, en YouTube le editamos un poco, y después ya les damos el enlace para que la vean. Desde ese enlace, con cualquier aplicación que sea, digamos, gratuita, como el Catcher, por ejemplo, se pueden bajar y ya les quedan en el celular. No hace falta recurrir a los datos para verlo, vuelvo a decir. Bien, yendo a temas un poco más técnicos, diría yo, más esquemáticos, por decirlo de una manera más amable. Un tema que trabajamos históricamente en la cátedra y que nos ha servido bastante, por lo menos para entender cosas, es el concepto de modelos de intervención.
Y cuando hablamos de modelo de intervención, ustedes ya están en contacto con el modelo liberal positivista. Vamos a ver distintos modelos de intervención de aquí hasta que termine el año. Vamos a ver modelo de intervención liberal positivista, modelo de asistencia legitimada, modelo de registro tecnocrático normativo, modelo de reconceptualización, modelo de trabajo social alternativo, modelo de nueva cuestión social y modelo estadocéntrico. Todo eso es básicamente el desarrollo de la materia. Para ustedes ahora seguramente todos estos son nombres, pero después estos nombres esperemos que tengan mucho más sentido que la nominación misma. Cuando hablamos de modelo de intervención hablamos de 3 cuestiones básicas, y ahí sí invitaría a que las pensemos. Una de ellas es qué concepción de sujeto de intervención se tiene cuando se está interviniendo, cuando se está haciendo, cuando estamos interviniendo como trabajadores sociales. Es decir, cómo observamos a ese otro sobre el cual ejercemos nuestra intervención. Porque vamos a ver a lo largo del tiempo que las intervenciones sociales y la intervención del trabajo social tuvo diferentes visiones de ese otro en tanto sujeto de intervención. Entonces, pensar en la noción de modelo no sirve, en principio, no es útil en principio, como para que ubicarnos, digamos, en esa idea de otredad, de esa idea de sujeto de intervención, como eje, yo diría como eje principal. A veces ese sujeto va a ser entendido de una manera, llamémosle negativa, como para empezar a conversar, otras veces va a ser entendido desde otro punto de vista. Si yo miro el positivismo, por ejemplo, dentro del positivismo el sujeto de intervención es un sujeto moralmente débil, es un sujeto que es responsable de su situación de desigualdad, diríamos hoy, de vulneración, decíamos hoy. Entonces la intervención va a tener que ver con esa idea de debilidad de ese otro. La forma de hacer va a tener que ver con esa idea de inferioridad, incluso, y si leyeron algo de positivismo, también de inferioridad racial. El positivismo era un pensamiento fuertemente racista de principios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hace más de 100 años, 130 años, podríamos decir, en nuestra historia argentina. Por otro lado, esa concepción de sujeto, esa idea de quién es ese otro, lo que va a generar es una, como decíamos recién, una forma de hacer. De acuerdo a cómo yo entienda ese otro, voy a hacer mi intervención. Y esto también es hoy, no es historia. Si yo hoy puedo seguir entendiendo a un joven en conflictos con la ley penal, por ejemplo, como alguien que es peligroso para la sociedad. Y si lo entiendo desde esa perspectiva, mi intervención va a tener que ver con esa perspectiva. Ahora, si yo lo entiendo como alguien que puede tener que ver con procesos de estigmatización, que puede ser víctima de procesos de estigmatización, de fragmentación social, de desigualdad social, y que hay múltiples condiciones causales que generaron esta situación, incluso la puedo leer desde el padecimiento, obviamente que voy a tener otra modalidad de intervención, otra forma de intervenir. Hablamos de modalidad de intervención, modelo de intervención. Ese modelo de intervención tiene 3 componentes. La concepción del sujeto, el marco conceptual del cual todavía no hablamos, y la forma de hacer o modalidad de intervención. Es decir, si voy al ejemplo de recién, joven en conflicto con la ley penal, voy a tener un tipo de entrevista, un modelo de entrevista, si lo pienso de una manera, y otro modelo de entrevista si lo pienso de otra manera. Como para dar un ejemplo. Ahora, obviamente que esa modalidad de intervención, tipo A, tipo B, por ponerle un nombre rápido para que nos entendamos, para que veamos que hay 2, que implican 2 visiones diferentes de la misma persona, también están fuertemente relacionadas con lo que está pasando en el contexto, lo que está pasando en el presente de ese modelo de intervención. Es decir, hoy tenemos un contexto bastante, yo diría, complejo, en
en el sentido de los jóvenes en conflicto con la ley penal, están fuertemente estigmatizados a través de los medios de comunicación. Observamos situaciones cercanas al linchamiento y hemos observado también que hubo circunstancias de ese tipo en los últimos tiempos, digamos, no a nivel de nuestro país, sino a nivel de América Latina y a nivel del mundo también. Entonces, diría, bueno, el contexto también construye mi modalidad de intervención en el sentido de que presiona mi modalidad de intervención, interpela mi modalidad de intervención, incluso hasta confunde mi modalidad de intervención. De ahí la importancia de, bueno, manejarnos bien desde el punto de vista conceptual, es decir, desde el punto de vista de cómo entiendo la situación, cómo entiendo la circunstancia, cómo refuerzo esa perspectiva que tengo de ese otro o de esa otra. Y en ese punto nos orientamos hacia el tercer componente que vamos a mencionar, que es el marco conceptual. Es decir, nada surge solamente del sentido común, nada incluso en intervención, el sentido común es un, diría yo, un elemento de estudio, no un elemento de construcción de justificaciones de intervención, del hacer, sino que cuando yo digo un joven en conflicto con la ley penal está en situación de vulnerabilidad, estoy conceptualizando su situación y desde esa conceptualización construyo mi intervención. Ahora, si yo digo que un joven en conflicto con la ley penal está disolviendo la sociedad, desde esa conceptualización construyo mi intervención. Pero vi dos sujetos diferentes, visibilicé dos sujetos diferentes, incluso, no quiero confundir mucho con lo que estoy planteando, pero desde la propia intervención también lo construyo a ese sujeto de intervención. Eso lo van a ver en los prácticos, lo van a ver en los talleres, y tiene mucho que ver con autores que están conociendo, como Michel Foucault, que planteaba claramente que las prácticas construyen sujetos de intervención. Es decir, la idea de pobre que debe ser ayudado y que si no es ayudado va a seguir en la situación de vulnerabilidad a partir de la ayuda clásica, ¿no?, que discutíamos antes, es una construcción social que atraviesa e interpela las intervenciones y también tiene que ver con un marco conceptual. En ese sentido, bueno, volvemos al esquema que usamos en todo el año. Siempre cuando hablamos de modelos, hablamos de la concepción del sujeto. Siempre cuando hablamos de modelo, hablamos de un marco conceptual que construye esa noción, esa idea de ese sujeto de intervención. Y siempre hablamos de una forma de hacer, una forma de intervención, de una modalidad de intervención, por eso lo llamamos modelo de intervención, de una modalidad de intervención que va a tener que ver con el diálogo que existe entre el marco conceptual, el sujeto, y un cuarto elemento que no lo ponemos como clave, digamos, en el análisis, pero que está siempre presente, por eso lo ponemos como clave, que es el contexto. El contexto siempre va a estar haciendo preguntas, siempre va a estar haciendo interpelaciones, siempre va a estar presente en las instituciones, en la vida cotidiana nuestra, en la vida cotidiana de nuestro grupo de pertenencia, de nuestro grupo de referencia, de nuestros lazos sociales y también en la vida cotidiana de ese otro o otra en tanto sujeto de intervención. Esto es sencillamente una pequeña presentación de un esquema que usamos durante todo el año, que lo llamamos un modelo de intervención, por eso hablamos de modelo positivista, como yo les dije recién, modelo de asistencia legitimada, como también dije recién, que nos sirven como ordenadores, nos sirven como formas de análisis de las intervenciones, del hacer, de los marcos teóricos y también de la construcción histórica de nuestra disciplina llamada trabajo social. Este es un punto que me parece importante compartir, bueno, conversar y ver cómo lo van ustedes trabajando y bueno, espero
que sea útil para entender, bueno, para que se entienda, bueno, por qué usan modelos de intervención en trabajo social. Bueno, básicamente los usamos como instrumento de análisis. Nos interesa analizar el trabajo social de una perspectiva histórica. Nos interesa analizar el trabajo social desde sus atravesamientos históricos, desde su perspectiva histórica, cómo históricamente este sujeto de intervención va a ser diferente, cómo históricamente los marcos conceptuales van a ser distintos y cómo históricamente las formas de hacer van a ser diferentes. ¿Por qué? Somos una cátedra de historia y no nos interesa. Ustedes tienen una muy buena cátedra de historia en la facultad. Entonces no queremos trabajar con la historia, pero sí queremos trabajar una perspectiva genealógica, por decirlo de alguna manera Foucaultiana. Es decir, nos interesa, y eso creo que ya lo planteamos, ver cómo el pasado sigue estando vigente o presente en la actualidad. Porque si nosotros vamos ahora, por ejemplo, a hacer prácticas a un hospital de salud mental, nos vamos a encontrar en muchos discursos médicos hegemónicos una fuerte presencia del pensamiento positivista de hace 130 años que ustedes están empezando a estudiar. Entonces también el presente de la intervención, el presente de los marcos conceptuales, incluso el presente del contexto, dialoga de una manera bastante intensa con el pasado. Es decir, muchas afirmaciones que aparecen en los medios periodísticos, que aparecen incluso en cientistas sociales, incluso en ensayos, remiten a perspectivas que tienen que ver con el positivismo, que tienen que ver con la idea de déficit racial que planteaba el positivismo. Y es bastante frecuente que uno escuche eso, lea eso, a partir de una manera más fácil de acceder a esto es a través de los medios de comunicación. Entonces, lo que me parece importante es que podamos tener elementos de análisis para analizar todo el tiempo la realidad. La realidad no es algo que vamos a analizar porque mañana hay un trabajo práctico que nos pide analizar la realidad de Berisso, por dar un ejemplo. La realidad tenemos que analizarla todo el tiempo, porque estamos involucrados en ella y trabajamos con ella y trabajamos en ella. Entonces tenemos que tener elementos de análisis de la realidad. Yo diría como ejercicio. Uno podría fácilmente, analizar, supongamos que hoy hay una noticia acerca de una marcha de movimientos sociales que están reclamando por asistencia a comedores. Y podríamos, como un ejercicio, no como un ejercicio de cátedra, como un ejercicio que vamos empezando a hacer y que lo seguiremos haciendo, ojalá por mucho tiempo, cómo esa noticia entiende a esos sujetos de intervención. Cómo esa noticia se construye conceptualmente y cómo esa noticia también está planteando modalidades de hacer. O sea que podemos profesionalizar también nuestra mirada cuando leemos el diario, cuando elegimos una noticia, cuando vemos la noticia en el celular, cuando la leemos en papel, o cuando la vemos en la televisión. Y eso sería un solo ejemplo, porque también yo puedo entender que pueden encontrarme con posibilidades de análisis a partir de una película, por ejemplo, a partir de ver una película. No solamente una película hecha acá, porque yo puedo ver, qué sé yo, películas, no sé, si tomo películas policiales, que son las que más se ven, y hay como un apogeo de ese género de hace unos 20, 30 años, ¿no les llama la atención cuando ven películas policiales de que siempre el policía que resuelve el caso es el policía que transgrede la ley? ¿No llama la atención que todo aquel que quiera cumplir la ley es un burócrata que retrasa la resolución de los casos?
nos llama la atención que frecuentemente aquellos que cometen daño y son estereotipadamente puestos en el lugar del delito son latinoamericanos cuando vemos películas estadounidenses. Eso no es casualidad. Hay una construcción de subjetividad en eso, y hay una construcción de subjetividad en eso. Hay una construcción de subjetividad que es de décadas, donde se nos inferioriza, donde se nos pone en un lugar del delito, del lugar del que no puede hacer si no está acompañado por otra o por otro de determinado sector social o determinada clase social. Eso es sencillamente ¿para qué sirve la universidad? Y creo que en sociales, en trabajo social, una función que la universidad tiene es aportarnos elementos para hacer un pensamiento crítico de la realidad que habitamos, de los países que habitamos, de los contextos que habitamos, de las culturas que habitamos. Entonces, en ese sentido, creo que uno puede hacer esos ejercicios. Eso no quiere decir que tenemos que estar todo el tiempo analizando, pero digo, bueno, ya empezada la facultad, ya ustedes ya tienen elementos para hacer análisis de la sociedad, para hacer análisis de la realidad, y están en el primer cuatrimestre del primer año de la carrera de Trabajo Social de la Facultad de Social de la Universidad Nacional de La Plata. Y ya tienen elementos, y cuando terminen la carrera van a tener muchísimos más elementos de análisis, porque esos elementos de análisis son los que sirven para entender, sirven para poder, cuanto más elementos de análisis tengo, más posibilidades de entender una circunstancia, una situación, un padecimiento, una situación de desigualdad que está viviendo el otro o que estoy viviendo yo. La voy a poder interiorizar mejor. Acá en el chat ponen mexicanos y narcos de allí, sino gente de color. Bueno, un poco es eso, ¿no? Entonces, digo, así se estigmatizan poblaciones, pero también se estigmatizan políticos. Porque si yo digo, qué sé yo, Angela Merkel, se me representa una figura de un estadista que hace 25 años está en el poder. Pero si digo Maduro, me aparece una figura de un dictador con un aspecto bien latinoamericano, bien morocho, con los bigotes, que habla con tonada centroamericana. Entonces, ¿por qué Angela Merkel, que hace 25 años que está en el poder, es democrática, y Maduro, que tuvo 20 veces más elecciones que Angela Merkel y las ganó todas, es un dictador? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo operó todo eso en nuestra subjetividad? ¿Y cómo opera eso en nuestra subjetividad y cómo esa opera en la subjetividad de los otros? En el sentido de esto de, bueno, ustedes están muy al sur, ¿no escucharon eso? Y nosotros estamos muy lejos. Entonces, ese tipo de cuestiones son las cuestiones que nos sirven para cuestionar, para hacernos preguntas, para interpelar. Y un primer paso, diría yo, de análisis que les proponemos desde Trabajo Social 1, que es Trabajo Social 1, no hacemos análisis sociológico, ni psicológico, ni psicosocial, ni histórico, solamente analizamos nuestra disciplina, ese trabajo social. Creo que con este pequeño esquema de modelo de intervención ya tenemos una pequeña llavecita muy chiquitita como para empezar a hacer análisis sociales, cosa que vamos a tener que hacer cuando terminemos la carrera y empecemos a ejercer la profesión, porque vamos a tener que hacer un análisis de la circunstancia que rodea a la persona que está demandando intervención, y a partir de ahí, desde ese análisis, vamos a tener que plantearnos acciones, cómo seguimos, cómo hacemos dialogar lo que le está pasando con su contexto, cómo hacemos dialogar lo que está pasando con los lazos sociales, cómo hacemos dialogar lo que le está pasando con el sistema de protección social. Entonces, bueno, esto es una invitación incluso para
ver los textos, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Incluso esto hace que uno también le interese mirar la literatura. Necesitamos formarnos, y formarnos no es los apuntes de la cátedra José Alumno solamente. Formarnos es formarnos todo el tiempo, tener todo el tiempo una actitud crítica y reflexiva. Y formarnos implica también, bueno, si estamos en la universidad, tenemos la ventaja de estar en la universidad, tenemos una ventaja que muy poca gente en este planeta tiene, y que en nuestro país tiene. Somos privilegiados. Entonces creo que ahí tenemos un deber, perdonen la palabra, un deber moral, en ese sentido, de involucrarnos, de conocer, de estudiar. No lo digo como se estudien, no quiero decir eso. Estoy planteando que, bueno, a nosotros, el pueblo argentino nos paga los sueldos y los estudios. Entonces, creo que una deuda con el pueblo de nuestro país tenemos, porque también formamos parte y somos de ese pueblo. Entonces, disculpen que me haya ido por ahí, pero solamente era explicar el concepto de modelo de intervención, por qué lo usamos, con qué criterio lo usamos. Si quieren, lo pueden trabajar con las compañeras y compañeros de los prácticos, lo podemos trabajar en el próximo sincrónico que tengamos, más en profundidad, pero como para empezar, son 3 cosas y una cuarta por la que el modelo se desliza. Concepción del sujeto, marco conceptual, modalidad de intervención, contexto, es decir, por dónde se desliza ese modelo de intervención. Y siguiendo con temas más esquemáticos, por decirlo de alguna manera, bueno, creo que lo hablamos esto, pero lo vuelvo a plantear. Nosotros, ¿qué hacemos los trabajadores sociales? Los trabajadores sociales trabajamos con problemas sociales, eso lo dijimos, pero trabajamos con problemas sociales que en general, cuando estamos trabajando, trabajamos desde lo microsocial. Pero eso microsocial es la vida cotidiana, es el espacio donde la persona, como cada uno de nosotros, habita, y a partir de esa espacialidad construye significaciones, representaciones sociales, formas de comprensión y explicación de lo que me está pasando, de lo que está ocurriendo, incluso lo que está ocurriendo en mi entorno. Entonces, cuando estamos interviniendo, siempre vamos a tener una mirada situada de ese otro, en función de este problema que se presenta como singular. Generalmente trabajamos con problemas singulares. Yo creo que les conté mi campo de formación y de trabajo tiene mucho que ver con la salud mental, el consumo problemático y jóvenes en conflicto con la ley penal. Eso es básicamente lo que más trabajé y trabajo como trabajador social. Bueno, por ahí en esos campos se ve con más facilidad esta cuestión de que el padecimiento es singular. Dije la problemática es singular, pero que sea singular no quiere decir que sea asocial. Es singular, pero está en una sociedad, está en un contexto, está en un contexto que es histórico, y que ese sujeto con el cual trabajamos, ese sujeto de intervención, ya que agrego al concepto del modelo, pero lo agrego desde fuera, desde el análisis que hacíamos antes, digo, también agrego otra característica más, digo, ese sujeto de intervención es un sujeto histórico-social, porque tiene una construcción histórica y social. Entonces, bueno, como para decirlo ordenadamente, que tenía que ver con otra forma esquemática de trabajo, es que trabajamos lo microsocial, pero eso microsocial lo trabajamos de una manera territorializada, es decir, que lo que le ocurre a la persona va a estar muy vinculada con el territorio que habita. No solamente con la familia, con el grupo de referencia, con las amistades, con quien convive, etc. Va a estar atravesado por el barrio en que vive. No es lo mismo padecer un problema social en un barrio que en otro barrio. Cualquiera
lo sabe eso y lo sabemos mucho los trabajadores sociales cuando conocemos y trabajamos en distintos lugares o con diferentes personas que provienen de diferentes lugares. Entonces, en ese sentido, trabajamos con lo microsocial, el espacio microsocial, que es el lugar de construcción de la demanda, pero también trabajamos con ese espacio microsocial, no solamente situado, ese sujeto situado en lo micro, sino situado en el barrio, situado en lo que llamamos mesosocial, es decir, en el contexto territorial que este sujeto habita. Y por otro lado, creo que es entendible y lógico también que todo esto, que es micro, que es mesosocial, también es fuertemente macrosocial. Es decir, se vincula con lo que está pasando en la sociedad. Y eso es una de las posibles novedades que nos va a traer la pospandemia, por decirlo de alguna manera. Es decir, la fuerte presencia de la sociedad. Siempre que hay grandes catástrofes a nivel mundial, lo que ocurre es como decirlo, como un estallido, para decirlo metafóricamente, de lo social. Aparece lo social como algo irrefutable, en el sentido de a esta persona le pasa lo que le pasa porque habita determinada sociedad. Y el neoliberalismo niega la sociedad. Si uno lee a Hayek, o lee a Friedman, o lee a los autores neoliberales, o escucha los discursos neoliberales de Milley, por ejemplo, la sociedad no existe. Y lo único que debería existir para estos señores es el mercado. Y bueno, ¿cómo sería una pandemia gestionada por el mercado, ¿no? Sería bastante trágica, diría yo, en mi humilde punto de vista. Entonces, en esto estábamos diciendo que hay una posible, en mi opinión, reaparición intensa de lo social en la pospandemia, en el sentido de que muchas de las explicaciones de lo que está pasando se van de lo individual y vuelven a lo contextual, vuelven a lo social. Que es un poco las explicaciones que predominaban acerca de los problemas sociales antes de la dictadura militar en nuestro país y en el resto de América Latina, sobre todo de Sudamérica, antes de que emergiesen las dictaduras militares. Incluso si nos vamos un poco de nuestro continente y pensamos en los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que su escenario fue Europa, yo creo que un ejemplo que usamos siempre, si en 1946 un ciudadano británico y se presentaba a un hospital de salud mental y decía, todas las noches sueño que mi casa se incendia, el equipo interdisciplinario que estaba interviniendo sobre él no iba a pensar que lo que le está pasando es un trauma de infancia o un complejo de Edipo no resuelto. Evidentemente este señor sueña que su casa se incendia porque hasta hace 6 meses su casa se incendiaba porque era bombardeada por la aviación nazi, por la aviación alemana. Entonces, en ese sentido, la pandemia está produciendo angustias que se inscriben en la subjetividad, pero la pandemia es un fenómeno macrosocial. Entonces lo macrosocial se inscribe en lo territorial y se inscribe en lo microsocial, no solamente en la vida cotidiana, sino que se inscribe también en nuestras subjetividades. Y ese es otro campo de trabajo que, bueno, vamos a seguir conversando en algunos otros encuentros que tenemos grabados y en algunos otros encuentros que haremos como este que estamos haciendo ahora. Acá alguien pone, aún así hay como un resurgimiento de discursos neoliberales como reaccionarios ante la situación actual y los esfuerzos por remarcar lo social. ¿Puede ser? Sí. La respuesta es sí, los hay. Es una puja, es una tensión entre una mirada social y una mirada, llamémosle más ligada a lo individual. Que es bastante hegemónica, que está muy presente en lo mediático.
que está muy presente en discursos, ¿cómo decirlo?, antisociales, por decirlo de alguna manera. Y ahí retomaría este autor, que van a ver más adelante en la carrera, se llama Hayek, que niega la existencia de la sociedad. Entonces estos discursos neoliberales o reaccionarios, incluso se hacen llamar o se autodenominan libertarios, es como que la libertad sea para mí el derecho de destruir la sociedad. Yo soy libre y tengo derecho de destruir la sociedad. Como tengo derecho a destruir la sociedad, no me vacuno. Y como tengo derecho a destruir la sociedad, no me vacuno y contagio. Y como tengo derecho a destruir la sociedad, hago una marcha antivacuna. O como tengo derecho a destruir la sociedad, como ocurrió, no sé si vieron las noticias, en Italia, en el norte de Italia, hubo 2 personas que intentaron incendiar un vacunatorio. O sea, a ese nivel de locura estamos. Entonces, bueno, estamos en un nivel de puja. Esto que dice alguien, el resurgimiento de discursos neoliberales está presente. Bueno, son pujas, y las pujas son de pensamiento, son filosóficas, son conceptuales y por supuesto son fuertemente políticas. Y los medios de comunicación, como están cooptados en gran parte por este pensamiento, en gran parte, no todos, y yo diría cada vez menos, bueno, acompañan de alguna manera nuestro país. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno que está siendo muy estudiado y es un fenómeno de preocupación en todas las ciencias sociales. Pero bueno, llegamos aquí, digamos, con una serie de preguntas. Pero ante ¿cómo decirlo? Ante esta presencia del individualismo y de esta cosa de libertad que me permite, yo tengo la libertad casi de matar, porque si no, no soy libre. Hayek dice, debería tener la libertad de elegir morirme de hambre. Bueno, si tengo esta libertad, estamos en problema como cultura, como civilización, como país, etc. Yo frente a eso, y acá les comparto algo muy personal, me quedo con la respuesta de Sabin, que fue el que hizo la vacuna antipoliomielítica. Cuando le preguntaron, y vuelvo a decirlo, cuando le preguntaron, ¿usted va a patentar la vacuna? Sabin contestó, no dijo que no, dijo, ¿usted piensa que se puede patentar el sol? Me parece hermosa y poética y lindísima esa respuesta. Entonces, ¿se puede patentar la sociedad? ¿Se puede negar la sociedad? ¿Se puede negar la sociabilidad? ¿Se pueden negar los sujetos colectivos? ¿Se pueden negar los lazos sociales? Yo creo que no. Aunque haya gente que intente negarlos y aunque haya gente que intente seguir separando naturaleza y humanidad, y así estamos. A partir de que la modernidad occidental hace esa operación, bueno, la naturaleza se transforma en un bien de lucro, en un bien de explotación, en un bien de expoliación. Entonces, bueno, así estamos. Así tenemos un calentamiento global. Y así tal vez alguien diga, las nuevas pestes tienen que ver con esas cuestiones, porque hay tierras congeladas que se están descongelando y esas tierras congeladas tal vez tenían bacterias y virus que hacía 10.000 años que no circulaban por el planeta. Entonces yo no creo, y siempre lo decimos, que estemos en pandemia porque los chinos comen murciélagos. Me parece muy infantil esa afirmación. Creo que las causas de esto, que no las conocemos, son mucho más profundas que esta cuestión de, como decía el expresidente de Estados Unidos, del virus chino, entonces que el mercado chino, etcétera, etcétera. Creo que hay mucho más que eso
Bueno, pero bueno, nos fuimos un poco de tema. Disculpen, pero tiene que ver con el concepto, con el contexto, tiene que ver con los conceptos que queríamos conversar. Y me parece que ¿qué hace el trabajo social frente a eso? El trabajo social construye solidaridad. El trabajo social repara lazos sociales. El trabajo social trabaja la ayuda, que es el común denominador de muchísimos comentarios que hicieron ustedes con respecto a por qué me interesa esta carrera. Y la verdad que en este mundo, donde está esta locura, llamémosle autodenominada libertaria, que haya, qué sé yo, una enorme cantidad, cientos de personas que digan, a mí me interesa la ayuda, realmente que eso nos está hablando de que otros mundos son posibles. Así que también ustedes nos enseñan a nosotros. Así que bueno, esto era un poco lo que queríamos presentar hoy, así de breve, básicamente trabajar este concepto de ayuda, más bien desprolijamente lo trabajamos, lo presentamos de una manera totalmente desprolija y es como para que lo pensemos desprolijamente y después lo iremos ordenando y tal vez preparemos algún texto que pueda ser útil para organizar un poco lo que estuvimos conversando. Queríamos trabajar también el concepto de modelo, creo que lo logramos, ustedes lo dirán, y también este concepto de, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de lo macro en trabajo social, de lo macro social en trabajo social? ¿De qué hablamos cuando hablamos de territorio en trabajo social? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de lo micro social en trabajo social? Porque ustedes saben, y esto lo venimos conversando, y ustedes lo han leído también, cuando hablamos de los 3 órdenes de intervención, decidimos que trabajamos con el problema social situado, con el problema social situado en lo microsocial, pero también contenido en lo territorial, con ese problema social que es construido también en diálogo con lo macro, y también trabajamos con algo que no mencionamos hoy, pero que sí se relaciona con cosas que sí dijimos hoy, que es el sistema de protección social. Los sistemas de protección social son fundamentalmente solidarios. Y hay otra cosa que también nos está marcando la pandemia. Los sistemas de protección social a nivel mundial muestran que deben ser estatales y muestran que deben ser sostenidos, que deben ser fortalecidos. En el caso de nuestro país, el sistema de salud es un trípode donde aparece sistema público, sistema privado, sistema de seguridad social. Las circunstancias están haciendo que ese sistema de salud también cambie hacia una integralidad en la pospandemia. Y, no sé, uno también puede ir escuchando algunas cosas que llaman la atención, como que diga hace 3 días atrás, este país, refiriéndose a Estados Unidos, no se construyó en Wall Street. Es decir, que tal vez está dando una señal de que, bueno, el capitalismo en su forma financiera puede llegar a tener algún tipo de límite o necesita algún límite porque si no nos va a terminar devorando a todas, todes y todos. Así que bueno, no sé, creo que con esto estamos. Tuvimos una hora de presentación. Acá hay algunos comentarios. Leo, la economía no está ligada con la sociedad, si la economía está bien, el contexto social suele mejorar, o cómo es. Sí, la economía está bien, ¿y qué significa que está bien la economía? Para mí, en mi opinión, la economía está bien cuando hay una buena distribución de la riqueza. Cuando no hay distribución de la riqueza, la economía está mal, está todo mal. Entonces, fíjense, de vuelta a los medios de comunicación, todo el tiempo nos hablan de pobreza, pocas veces nos hablan de riqueza. Y tal vez tendríamos que mirar un poco qué pasa con
la distribución de la riqueza. Y en esto el virus entraría en estigmatización de ciertas sociedades a beneficio del neoliberalismo. Sí, pues, seguramente va a utilizarse como forma de estigmatización. Algunos lo utilizarán como forma de estigmatización. No me animo a decir más que eso. Esta es una pregunta más de las típicas. Si el lunes 10 tenemos clase, o sea, tenemos clase, tenemos actividad. No sé, Carolina, contesté, corregime, pero creo que sí, que tenemos clase. No entiendo por qué no. Hola. Sí. Hola. Hola, Carolina. Sí, breve, no, perdón que sea así de... Todos los lunes hay clase, ¿sí? Salvo los feriados, pero todos los lunes hay clase. Nosotros hemos organizado algunos días los teóricos sincrónicos, otros días los teóricos grabados, otros días que puede, por ejemplo, hoy se da simultáneamente el teórico sincrónico y los encuentros de taller. Chicos, todos los lunes hay clases, ya sea de taller, de práctico y de teórico, o sea, cada 15 días vamos subiendo las clases en aula web. Todos los lunes se tienen que fijar porque siempre hay clases. Gracias, Caro. Bueno, yo por las dudas, ¿viste? Me pregunto a la cátedra. Pero bueno, nada, espero que haya sido útil este encuentro y quedamos a disposición. Planteen en vuestros estados de taller y espacios de práctico qué temas podrían ser profundizados de estos espacios, que son útiles, y lo que podamos hacer desde lo sincrónico. Bueno, lo haremos y buscaremos. La próxima vez me gustaría, no sé, me gustaría buscar la forma de que somos muchas y muchos que podamos interactuar un poco más. O sea, inventaremos algún sistema, no sé, algo pensaremos, lo vamos a intentar. Así que bueno, con esto finalizamos. Carlos, acordate de grabar, que se grabe. Que se grabe en la compu y después vemos cómo lo pasás un cache y hacemos toda la operatoria. Bueno, muchísimas gracias y bueno, acuérdense que están en una facultad que se caracteriza por ser muy, pero muy contenedora. Siempre estamos en contacto con la inclusión educativa, cualquier problema, plantéenlo, estamos trabajando juntos. Esa es la idea. Así que bueno, nada, que tengan una buena semana y aprovechen las otras instancias de la... Nos vemos. Chao, profe, Adiós. gracias. Adiós. Chao. Chao.